Bien, continuando con nuestro módulo de manejo de señales digitales y analógicas, en esta ocasión vamos a hablar del manejo de un display LCD de 16 por 2 caracteres. Esto esencialmente pues, es comunicación o manejo de señales digitales. Y como ejemplo de aplicación vamos a asociar el LCD y vamos a utilizar un potenciómetro y algunos sensores de temperatura. LCD es el acrónimo de Liquid Crystal Display o display de cristal líquido. El modelo más común es como el que muestro en esta diapositiva, de 16 líneas, perdón, de 16 caracteres, 16 caracteres por dos renglones. Y así se consigue en las tiendas un display de cristal líquido de 16 por 2. Aquí observamos un acercamiento a los pines de conexión. Tiene una serigrafía que nos indica cómo hay que conectarlo. Son 16 pines. Cuando uno adquiere el dispositivo en una tienda, pues no incluye los pines, hay que soldarlos para poderlo montar en una tarjeta protoboard. Aquí en esta tabla tenemos una definición de algunos de los pines. BSS pues, es el pin de tierra. BDD es el que va conectado a 5 volts. No funciona correctamente cuando le suministramos, por ejemplo, 3.3 volts. B0 es una terminal que recibe un voltaje analógico y sirve para hacer el ajuste de contraste de la imagen de la pantalla. RS es una RS, RW y E son líneas de control. Normalmente, y aunque esto depende de la biblioteca que se utilice, RW va conectado a tierra. En el caso de la biblioteca que incluye el ambiente Arduino, eso es lo que hacemos. Conectamos la línea RW, que sería read-write, a tierra. Y entonces solo estamos escribiendo información al LCD. Existen 8 pines de datos, de los cuales los primeros de D0 a D3 no se utilizan y se mandan bloques de 4 bits de D4 utilizando líneas D4 a D7. Finalmente tenemos 2 pines que nos sirven para conectar un LED de retroiluminación. El ánodo iría a 5 volts y el cátodo a tierra, pero algunos displays no incluyen la resistencia que limita la corriente del diodo, entonces se requiere además una resistencia. De lo contrario, al conectar a 5 volts y a tierra, quemamos el LED de la retroiluminación. Aquí tenemos un diagrama como para hacer nuestro primer programa. Hola mundo. Aquí mostramos algunas líneas de conexión. Estamos utilizando una resistencia de 220 ohms conectada aquí al LED de retroalimentación. Estas son nuestras 4 líneas de datos. 2 líneas de control. Esta es la línea que va conectada al ajuste de contraste. En algunos diagramas que pueden encontrar en internet, aquí se utiliza un potenciómetro para regular el contraste. Pero aquí lo tenemos fijo con este par de resistencias. Una es de 1K y la otra puede ser de 8.2K o de 10 kilo ohms. Finalmente tenemos aquí nuestras líneas de alimentación. Aquí tenemos otra forma de conectarlo. En este caso estamos utilizando la herramienta de simulación Tinkercad. Y ya hemos conectado de forma apropiada de las líneas de datos y las 2 líneas de control. Estas son las 2 resistencias que nos fijan un voltaje intermedio entre 5 y 0 que nos va a ajustar el contraste de la pantalla. Estamos usando en este caso una resistencia de 1 kilo ohm y una de 10 kilo ohms. Esta es una conexión que si lo hacen en un caso real con una tarjeta física es un poco laboriosa. Hay que tener mucho cuidado de que las líneas estén conectadas en los pines correctos. Para eso pues tengo aquí un acercamiento
de las conexiones y una tabla donde las definimos. La conexión a tierra pues tiene que ir a tierra. Aquí en este bus pues debemos conectar la línea de tierra de nuestra tarjeta Arduino y en este otro la línea de 5 volts para que VCC esté conectado a 5 volts. B0 habíamos dicho que es el voltaje de contraste. RS en esta propuesta de conexión lo estamos conectando al pin 12 de la tarjeta Arduino. RW a tierra. En ocasiones hay personas que omiten esta conexión, es muy importante. Del contrario no funciona la pantalla LCD. La línea de E, que quiere decir Enable, va al pin 11. Las líneas de datos de 4 a D7 pues van conectadas a los pines 5 al 2. Finalmente pues hay que recordar que aquí aparece como LED, pero es el ánodo. Al acercar el cursor en el ambiente de Tinkercad, pues aquí nos indica que este es el ánodo. Para poder realizar la conexión correcta, entonces sería a 5 volts y el otro pin de LED a través de una resistencia a tierra. En este caso, si no se conecta a través de la resistencia, pues hace algo muy curioso. La pantalla de display se quema. Sí, en la simulación se quema. Bueno, no exactamente, pueden hacerlo para ver qué es lo que pasa. Después corrijan y pongan la resistencia de 220 ohms. Bien, aquí ya nos estamos metiendo un poco en el código que necesitaríamos para utilizar la pantalla LCD. En las primeras líneas de programa hay que incluir esta sentencia, numeral include liquidcrystal.h. Esta es la biblioteca que nos va a permitir manejar la pantalla. Esta es una biblioteca que ya está instalada cuando instalamos el ambiente de programación del Arduino. Después de la sección donde definimos las variables que vayamos a utilizar, en la sección de inicialización hay que incluir esta línea que está en rojo y que nos va a configurar los pines. Es decir, la biblioteca nos da la posibilidad de utilizar cualquiera pines digitales que estén disponibles. En este caso estamos definiendo las siguientes conexiones, que son las que les puse en la tabla de la diapositiva anterior. Van en orden. Los parámetros que recibe esta función siguen este orden. En primer lugar, la conexión del pin RS, después la conexión del pin Enable y finalmente las conexiones de los pines de datos de 4 a D7. Y entonces en nuestro diagrama de conexión, RS está conectado al pin 12, Enable al 11 y los datos en los pines 5 al 2. Debe de respetarse este orden, RS, Enable, etc. Y de esta manera estamos definiendo qué pines. Si ustedes encuentran otros ejemplos en internet de utilización del LCD, es posible que el diagrama de conexiones cambie y que por lo tanto esta sentencia de configuración también se altere. Bien, luego una de las instrucciones más importantes es la de lcd.setCursor, que nos va a definir en qué columna y en qué renglón de la pantalla vamos a escribir. Es decir, tenemos la libertad de poner un mensaje en cualquier punto de nuestra pantalla. Entonces el formato es es la función setCursor y el primer parámetro es la columna, el segundo parámetro es el renglón. setCursor 0,0 selecciona el carácter 0 del renglón 0 y setCursor 0,1 selecciona el carácter 0 del renglón 1. Observen cómo renglón 0 es el primer renglón y renglón 1 es el segundo renglón. En esta diapositiva se va a apreciar de manera más clara el concepto de columna y renglón en la pantalla LCD.
Aquí tenemos dos renglones. El primer renglón, el superior, es el 0 y el inferior es el renglón 1. Y tenemos las 16 columnas numeradas de la 0 a la 15. Entonces, si yo quiero escribir algo en la pantalla a partir de esta localidad, esta es la localidad 0,0. El renglón inferior es 0,1 y así sucesivamente. Este es un ejemplo de conexión de la pantalla LCD y hemos agregado un potenciómetro. Un lado del potenciómetro a 5 volts, el otro a tierra y el de en medio una entrada de canal analógico. Tenemos detalle de los valores de las resistencias y de su código de colores. De forma alternativa tenemos la versión en Tinkercad, donde ya hemos añadido nuestro potenciómetro conectado a VCC, a tierra y al canal analógico. Un programa que nos permitiera leer el voltaje del potenciómetro y mostrarlo en la pantalla LCD sería el siguiente. Entonces nuestra primera línea es numeral include liquidcrystal.h entre estos símbolos. De esta manera estamos anunciándole al compilador que vamos a utilizar esta biblioteca para manejar el display. Es una biblioteca que ya está incluida en el compilador de Arduino y en nuestra herramienta de simulación. Después definimos los pines que vamos a utilizar para las conexiones, como les había mencionado. Y ya comenzamos con la declaración de constantes y variables, las clásicas. El pin sensor para la entrada analógica, el valor sensor para almacenar el resultado de la conversión analógico-digital y voltaje para calcular, mostrar el voltaje en una variable de punto flotante. En la sección de inicialización, setup, esta línea es muy importante, lcd.begin 16,2. Aquí estamos declarando cuál es el tamaño de nuestra pantalla. Comercialmente existen algunos tamaños, por ejemplo 16 por 4, 16 por 1, 20 por 4. Todas las podríamos hacer funcionar usando la misma biblioteca, simplemente anunciando aquí de qué tamaño es la pantalla que estamos utilizando. Después aquí, para mandar un mensaje, pues simplemente podemos usar LCD print y entre comillas en nuestra cadena el voltaje es, por ejemplo, aquí no hemos utilizado la instrucción de set cursor. Entonces, como acabamos de inicializar el LCD, nos va a mandar el mensaje a partir de la primera columna y primer renglón, es decir, la posición 0,0. Pasamos ahora a comentar el programa principal. Aquí recordamos, esto está comentado, esto es simplemente para recordar que el formato de set cursor es primero la columna y después la fila o renglón. Nuestra primera instrucción lee el voltaje analógico. Después, aunque aquí el orden podría cambiar un poco sin ningún problema, aquí estamos anunciando que vamos a escribir en la posición 0,1, es decir, a partir de la primera columna de la segunda fila, que es la que se llama, la que tiene asignado el número 1. Calculamos el valor del voltaje en volts con esta instrucción que ya hemos manejado, y previendo que esto va a ser un ciclo repetitivo, lo primero que hacemos es borrar unos cuantos caracteres para poder reescribir tranquilamente nuestro valor de voltaje. Entonces estamos borrando a partir de la posición 0,1. Después, para no escribir a continuación de este último carácter, o sea a la derecha, sino reactualizamos la posición del cursor, vamos a comenzar a imprimir a la derecha de lo que ya habíamos mandado. Entonces aquí forzamos a que se regrese el cursor a la primera columna y entonces ya mandamos imprimir el valor del voltaje. A continuación nos esperamos
300 milisegundos, el proceso se repite. Entonces, después de que mandamos a imprimir el voltaje, leemos el sensor y primero borramos antes de volver a escribir voltaje. Esto evita que en ocasiones se sobreescriban caracteres o queden caracteres de una lectura anterior sin borrarse. Bien, ahora en lugar del potenciómetro podríamos poner un sensor de temperatura LM35. La conexión es muy similar. De un lado la alimentación 5 volts, del otro lado tierra y el pin de salida de voltaje a nuestro canal analógico. Opcionalmente podemos utilizar en la herramienta Tinkercad el sensor TMP36 y este sería su diagrama de conexión. Y bueno, con el programa adecuado, aquí tenemos un detalle de la simulación, como al hacer variar la temperatura de nuestro sensor, pues se está actualizando el letrero de nuestro display LCD. Es un programa muy bonito, cuyo código será el que veamos a continuación. Aquí está el ejemplo del programa para utilizar el sensor TMP36 y mostrar la temperatura en el display. El encabezado es lo que ya hemos explicado. Ahora utilizamos temperatura como punto flotante. Inicializamos el display. Mandamos nuestro primer letrero. Y lo que ha cambiado con respecto al ejemplo del potenciómetro, bueno, es que calculamos el valor de temperatura con esta expresión que nos da la conversión a grados centígrados. Y continuamos con la instrucción que permite desplegar la variable temperatura. Observen que print es muy flexible y nos permite desplegar variables enteras de punto flotante. Finalmente comentaremos sobre el uso de un sensor de temperatura DS18B20, el famoso sensor que hay versiones que se pueden sumergir en líquidos. No hay manera de simularlo en Tinkercad, pero vamos a hablar brevemente de su utilización y cómo podríamos hacer un programa. Las conexiones, bueno, hemos descrito en otro video la utilización de este sensor. Una terminal arroja a 5 volts, la azul a tierra y la amarilla es la de datos, que va conectada con una resistencia de 4.7 kilo ohms a 5 volts, y la otra terminal, la línea de datos, por ejemplo, al pin 8. Un ejemplo de programa sería este, donde además de incluir las bibliotecas de manejo del display LCD, pues las que necesitamos para manejar el sensor, su protocolo de comunicación OneWire y la propia del sensor de temperatura. Aquí recordar que hay que definir en qué pin está conectado nuestro sensor de temperatura. Con esta línea hacemos la comunicación entre el protocolo y el sensor. Nuevamente definimos los pines que utilizamos para nuestra pantalla. Y aquí estamos introduciendo la definición de un carácter especial para poder imprimir el símbolo de grado centígrado. Esta es una opción. Aquí estamos definiendo un arreglo de datos de tipo byte con 8 datos. Por eso tenemos entre estas llaves cuadradas, estos corchetes, el número 8. Y estos son los datos, los 8 datos, 1 al 8. 0 B indica que va a ser un dato en binario. Entonces estamos almacenando estos datos, y bueno, el 0 implica que el píxel de la pantalla se va a permanecer apagado y el 1 va a permanecer encendido. Y entonces si se fijan aquí, estos unos
forman un pequeño círculo que sería el símbolo de grado centígrado. Entonces todo esto está almacenado en la variable, en el arreglo grado. Después la inicialización. Aquí hay una línea nueva donde tenemos que almacenar la variable grado, el arreglo grado, en una zona del LCD que se llama de caracteres definidos por el usuario. Entonces lo vamos a almacenar en la localidad 0 y por eso usamos la instrucción create char o character. Luego, recordando la instrucción census_begin, inicializa nuestro sensor de temperatura. lcd.begin inicializa el tamaño de nuestra pantalla LCD y mandamos un primer letrero. Después, en el programa principal, nos movemos al segundo renglón. Con esta instrucción pedimos que se lea la temperatura al sensor. Y con esta instrucción lcd print mandamos al display el valor obtenido de esa lectura del sensor. Después nos movemos un poco a la derecha, permanecemos en el renglón 1, es decir, el segundo. Nos movemos y a partir de la columna número 6, es decir, la séptima, escribimos con este comando lcd.write. De esta manera tenemos acceso a ese formato para imprimir el carácter especial que guardamos en el LCD, que se llama byte 0. De esta manera estamos diciendo que queremos nuestro primer carácter definido por el usuario. Y finalmente, a continuación, se va a imprimir el carácter C. Si quisiéramos generar otro carácter que no fuera el de grado centígrado, bueno, cada elemento de nuestro display, cada carácter está formado por una pequeña matriz de 5 por 8 píxeles, 5 columnas por 8 renglones, y por ejemplo aquí estamos definiendo una letra A minúscula. Para generar nuestros propios caracteres especiales podemos acudir a páginas donde hay programas para generarlas automáticamente, por ejemplo en esta liga, donde aquí pues simplemente al darle clic sobre estos cuadritos se van encendiendo y automáticamente se va generando el código correspondiente que simplemente podemos copiar y pegar en nuestro programa de Arduino. Adicionalmente podríamos poner las definiciones de los pines de conexión de nuestro módulo LCD, nuestra pantalla de cristal líquido, y entonces además nos va a dar las instrucciones de configuración inicial de nuestra pantalla LCD. Esto es muy práctico. Otra opción, y ya es un manejo un poquito más a detalle, bueno, la pantalla LCD tiene una tabla interna de caracteres normales y especiales. Aquí están los caracteres que normalmente se utilizan y que los utiliza de forma automática nuestra instrucción lcd print. Pero hay acceso a otros caracteres que también se pueden utilizar siguiendo un protocolo especial. Primero, por ejemplo, si quisiéramos imprimir la letra mu griega, pues la encontramos aquí en esta tabla y vemos cuál es su código. Sí, tenemos aquí la codificación, los primeros 4 bits y los segundos 4 bits. Entonces los primeros 4 bits son 111.0, aquí está 111.0, y después los segundos 4 bits son 0.100, aquí está el 0.100. Podemos usar este código binario directamente o convertirlo a decimal. En este caso lo estoy convirtiendo a decimal. También observen que existe ya prefabricado, digamos, el símbolo de grados centígrados que corresponde a estos códigos y en decimal a este número. Como
imprimiríamos la letra mu utilizando este formato LCD print y entre paréntesis pues char para anunciar que es un carácter especial lo que vamos a imprimir, un carácter y el código del carácter, en este caso 228. Por último, hablaríamos del caso en que queremos conectar dos sensores de temperatura de S18B20. Estos sensores son los que se pueden conseguir de tipo de inmersión. Y bueno, el tener dos sensores nos permite hacer algunos experimentos de equilibrio térmico. Observen cómo los pines de comunicación digital de los sensores, los dos están conectados al mismo pin de entrada de la tarjeta Arduino, al mismo pin digital, en este caso el pin 8. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de programa, aunque este ejemplo no utiliza la pantalla LCD, sino la comunicación serial. La definición es la misma que hemos explicado. Se mandan llamar las bibliotecas, se define en qué pin están conectados los sensores, se inicializan las bibliotecas, declaramos dos variables para la temperatura de cada uno de ellos, inicializamos la comunicación serial, inicializamos los sensores de temperatura. Después en nuestro programa principal solicitamos que se lea la temperatura y luego almacenamos en la variable temperatura 1 el valor que nos da el primer sensor y en temperatura 2 el segundo sensor. Entonces, para diferenciarlos, lo único que hay que poner es pasar en este parámetro el índice 0 para el primer sensor y 1 para el segundo sensor. De manera automática se asignan a un sensor se le da el valor 0, el canal 0 digamos, y a otro el canal 1. Eso lo asigna automáticamente la tarjeta Arduino y bueno, ustedes tendrían que encargarse de ver cuál fue asignado al número 0 y cuál al número 1. Tenemos las variables y simplemente las imprimimos el resultado en comunicación serial. Etiqueta temp1, el valor de la primera temperatura, un espacio, un tabulador, y después la etiqueta temp2 y la temperatura 2. Un retardo antes de repetir este procedimiento. Pues como ven, es también muy sencillo manejar dos sensores de temperatura de tipo digital. Bien, pues esto sería todo en este video. Hasta la próxima.